Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Qué gusto y privilegio estar una vez más con ustedes para compartir la palabra del Señor. Vamos a cerrar nuestro ciclo de prédicas sobre la carta de Tito y realmente ha sido una experiencia de aprendizaje. Lo comentábamos con René y con Jonathan. En medio de todo lo que la iglesia está teniendo que pasar, ha sido maravilloso el aprendizaje que la carta nos trae sobre mantenernos siempre firmes. Vamos a terminar entonces Tito, capítulo 3, versículos del 12 al 15. Vamos a estar en esta porción de la palabra para cerrar esta carta. ¿La tenemos todos? Leemos. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis, porque he decidido pasar ahí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, Padre, gracias te damos por la oportunidad y el privilegio de estar, Señor, una vez más en tu casa, para adorarte, bendecirte, glorificar tu nombre. Padre Todopoderoso, en tus manos encomendamos esta noche lo que vamos a aprender todos juntos. Nos apartamos de cualquier intención y deseo egoísta y humano, Señor, y permíteme ser un instrumento tuyo, Señor. Indigno soy de estar aquí parado delante de mis hermanos y sin embargo tú das el privilegio. Permite que todos aprendamos por medio del Espíritu Santo de la palabra que tú has puesto esta noche y guíanos conforme a tu voluntad a ser cada vez más como nuestro Señor Jesucristo. En el poderoso nombre de nuestro Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, tomamos asiento. Como les comentaba, cerramos la carta a Tito. Ha sido realmente un aprendizaje muy interesante, pero a estas alturas de la carta, Pablo ya ha terminado la instrucción general, ya estableció la tarea que hay que hacer, ya informó de lo que se le solicita a Tito. Y esta tarea de fortalecer la iglesia en Creta también ya le dijo lo que necesita. Por ejemplo, todos los candidatos a ancianos, todos los miembros de la iglesia tienen ahora este reto, de la iglesia de Creta tienen el reto de poner en orden lo que hace falta. Eso es un inicio. Tito fue encomendado para una obra, Tito fue encomendado para este reto grande, y a esta iglesia o iglesias locales que van a ser fundadas, se les invita o se les envía a hacer y a cumplir una misión muy particular como hijos de Dios. Esta carta termina con un párrafo que nos enseña que la tarea a nosotros como iglesia no ha terminado. Así como a Creta les encomienda la obra y les enseña y les instruye, también a nosotros nos ha enseñado, nos ha recordado lo que se trata, permanecer en la iglesia, ser hermanos en la común fe, como lo dice en el primer capítulo, pero sobre todo también a cómo glorificar al Señor por medio de las buenas obras. Y hoy por hoy, Pablo justamente termina esta carta así, sobre todo porque estas obras deben estar santificadas para el Señor. No para nuestro propio beneficio, no porque sean buenas o sean malas. Y Pablo hace un énfasis particular justamente en esto de las buenas obras. Y justo Pablo entiende que Tito no va a permanecer ahí durante mucho tiempo. Y le envía a decir, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico,
procura venir a mí a Nicópolis. Miren, hermanos, de verdad, yo decía, bueno, ok, vamos a empezar a sacar enseñanzas de este pedacito, ¿verdad? ¿Y qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos nosotros entender de todo lo que Pablo ha enseñado en en este particular párrafo? Pero entendí algo. Desde el principio de la carta, Pablo respalda no solo a la persona de Tito, no solo su testimonio, sino también su ministerio. Y se acuerdan que cuando lo presenta dice a Tito, verdadero hermano en la común fe. Y entonces me puse a pensar, ok, ahora está enviando a una o dos personas a sustituirlo a él, porque Pablo lo necesita. ¿Qué tanto lo necesita? Mucho, le urge, porque ha decidido pasar un tiempo ahí y creo yo que no para pasar la Navidad o para pasar un buen tiempo y gracias, ya te vi, salud, que te vaya bien. Recordamos que Pablo era una persona que no descansaba al momento de predicar el evangelio y de que éste se expandiera. Entonces, recordé que Pablo vio ciertas características muy particulares en Tito, que está muy interesante retomar en este fin de la carta, porque debemos mantenerla siempre en mente. Recuerden que esta es una obra que nunca termina. Y esas son las características que Tito en este pedacito podemos recordar. Acuérdense que Tito era una persona que se sentía amada por Dios, igual que Pablo, igual que Artemas o Tíquico. Porque hermanos, solo aquellos que se sienten amados por Dios pueden devolver este mismo amor para predicar el evangelio y compartir en una comunidad en la que muchas veces no vamos a estar a gusto, en la que muchas veces nos va a tocar morir a nosotros mismos para que el hermano esté bien. Y a mí no me gusta cómo ordenaron las sillas porque están desordenadas, pero ahí se pueden sentar los hermanos. Es que el aire lo tienen apagado y tengo mucho calor, pero los demás hermanos están cómodos escuchando la palabra. Cosas básicas. Pero estos hermanos tenían esta característica de que al sentirse amados, al sentirse particularmente indignos del Señor y aún así haber sido salvos y que Dios les mostró su amor, entonces pueden compartir el evangelio con los demás. Tanto Tito como Artemas y Tíquico, para Pablo, también eran fieles al Señor, otra característica. Eran fieles al Señor y al evangelio. Trataban de imitar a Cristo y seguir sus mandamientos. Saben que no es cualquier obra o cualquier visión de cualquier hombre, sino que es una obra encomendada, una misión encomendada por Dios y procuran cumplirla. Estos hombres, hermanos, no se quedaban quietos en un solo lugar. Ellos iban, establecían una iglesia y seguían. Se quedaban ahí un tiempo formando otros líderes, otros siervos que fueran fieles al Señor, no a ellos, sino a la palabra. Sabían que eran amados, pero también sabían que debían ser fieles al Señor. Y este amor y esta fidelidad les permitía una tercera característica y es que ellos estaban dispuestos a servir a los demás, no a sí mismos, sino a los demás. Entienden que perfectamente que amar a los demás es servirles sin ningún otro motivo que glorificar a Dios, porque a eso fueron llamados. Y el mismo Jesús dijo: hay que quiera ser grande, que se ponga a servir.
hermano, pero yo barro, yo trapeo, ya estoy sirviendo. Gloria a Dios, hermano, de verdad, le agradecemos por su servicio, pero para aquellos que se ordenaron, iba a decir, se bautizaron en la última tanda, se recuerdan perfectamente que le hacíamos una pregunta muy particular y le decíamos, ok, tú tenés un servicio externo, ¿verdad? Que es recoger las sillas, barrer, es servir en bíblica, en cafetería, recoger ofrenda. Pero ¿qué servicio le ofreces tú a la comunidad en el ámbito del ministerio? ¿En qué más vas a servir? Porque, perdón, de verdad, aunque se oiga raro o pesado, barrer y trapear, perdón, lo puede hacer cualquier persona. Pero preocuparse por el hermano de la par, discipularlo, prepararme yo para instruir a mi familia, prepararme yo para instruir a mi amigo, prepararme yo para instruir a mi hermano que sé que está pasando por problemas difíciles o que simple y sencillamente no conoce el verdadero evangelio. ¿En qué estás dispuesto a servir? Y algunos decían, entonces yo quiero ser maestro. Mire, hermano, me decía uno, yo he encontrado que mi otro ministerio va a ser mi esposa. Y ahí ya tengo un gran ministerio, dijo. Amén, gloria a Dios. Pero eso sirve a tu casa. ¿Cómo servís dentro de la iglesia? ¿Qué otro ministerio de verdad vas a escoger? Estos hermanos habían renunciado a todo para dedicarse al evangelio, para dedicarse al ministerio. Aquí no dice si estaban casados, si estaban solteros, si tenían hijos, si no tenían hijos, si estaban cerca o lejos, si estaban con ellos y viajaban con ellos o lo dejaban en una comunidad y ellos iban de vez en cuando a verlos. Aquí no lo dice. Es más, dice, cuando te envíe. Quiere decir que Pablo solo decía, vaya, ustedes van a ir, vos venite. Ahora tú te vas a ir para allá, tú vas a venir para acá. Vámonos por este lado, tú te venís conmigo. Aquí no dice en ningún momento que ellos reprocharan, porque eran personas que se sentían amados por Dios, fieles al Señor y dispuestos a servir a los demás. Y así empieza la carta. Y así explica que los escogidos, los ancianos deben ser íntegros, dispuestos a servir, hospedadores, muchas cualidades, y ellos ya las tenían. Pablo nos está enseñando que la iglesia se ha construido no solo por una persona, sino por varios que renunciaron a sí mismos y a su comodidad para seguir al Señor, crecer en el Señor, porque sabían que lo más importante en sus vidas iba a ser su relación con Dios, por sobre cualquier otra cosa. Ahora bien, Pablo también envía a estas personas porque entiende perfectamente que la iglesia de Creta no puede quedar sola. Sabe que envió a Tito a tratar un problema muy difícil. Primero que nada, la congregación en sí. ¿Recuerdan cómo decían que eran? Ociosos, ¿verdad? Sin ganas de hacer nada. Glotones, decía. Acomodados, ¿se acuerdan que decíamos? Disfrutaban de los placeres humanos, carnales. En resumidas cuentas, Tito es enviado a lidiar con esto, instruirlos a todos, pero también a pelear, digámoslo así, o a reprender y a reprimir aquellas enseñanzas que iban en contra del evangelio
Era una tarea súper grande. Y por eso le dice, tenés que escoger personas que estén dispuestas. Y una vez escogidas, tenés que instruirlas. Y a pesar de que se lo dice, cuando lo manda a llamar, no deja sola a la iglesia. Increíblemente, es muy seguro que su valor y su fidelidad al Señor, y me refiero a Tíquico y Artemas, ya hubiera sido probada. De lo contrario, no hubieran sido escogidos por Pablo para la obra. Y eso debe llamarnos la atención también a nosotros, porque el Señor nos ha escogido para formar parte de su iglesia. Y estoy más que seguro que muchos de nosotros hemos sentido el llamado a apoyar a otros, a estar con ellos, a acompañarles, pero quizás por pereza, por compromisos, porque tengo trabajo, porque no tengo dinero, por lo que sea, somos desobedientes al Señor, renunciando a hacer estas obras buenas. Pero lo particular y lo interesante de esto es que a pesar de que mandó a alguien a instruir a esta iglesia y entiende que no está sola, la iglesia acepta esta ayuda. No, ya no te preocupes, Pablo. La verdad es que ya estuvo Tito con nosotros enseñándonos, ya suficiente, nosotros estamos bien. Ya vemos aquí 4, 5, 10, 12 ancianos que con esto, no. Nosotros también debemos entender que debemos ser cuidados. La iglesia de Creta lo entendió. Sabían también ellos que no podían quedar solos. Y muchas veces nosotros aquí queremos navegar solos. ¿Qué tal estamos? Bien. ¿Y qué tal te va? Bien. ¿Y qué me contás? Todo igual. Y lo digo porque yo les he dado estas mismas respuestas a todos ustedes. O a algunos. Entonces esta piedra es para mí. Y para los que quieran compartir su carga conmigo. Sí, gracias hermano. Estoy bien, de verdad. Gracias por preguntar. Mi amado hermano en Cristo, si alguien en esta iglesia le está preguntando cómo está, contéstele. Porque a veces nosotros queremos que no, es que no me pregunte él, que me pregunte Rodrigo. Porque él es mi amigo y él me va a entender a mí. O que me escuche o que me pregunte Jonathan, porque él es del MEDA y ya es internacional y ya predica en otras iglesias y ya es famoso. Hermano, de verdad creo que a partir de este estudio yo particularmente he entendido y estoy tratando de ponerlo en práctica. Creo que es una buena forma de hacerlo. Quien quiera que me pregunte a mí qué tal estás o cualquier otro tipo de pregunta que me hagan, yo trato de contestarla. Porque si esta persona me lo está haciendo es porque tiene un grado de interés. Espero yo, pienso yo, anhelo en el Señor que este interés sea movido por el Espíritu Santo. Hoy voy a ir a hablar con el hermano tal. ¿Y por qué? Es que nunca le he hablado, fíjate. Allá teníamos una conversación bien interesante con el papá del hermano Orantes, Benjamín y yo. Nunca había hablado con él mucho tiempo. Se aprende bastante. Si una iglesia de tal magnitud
pudo entender que sí se necesita de alguien que los pastoree, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué insistimos en seguir caminando solos? Gracias, hermano. Cualquier cosa, ahí le aviso. Debería ser al revés. Démosle vuelta a la moneda. Hermano, preocúpese por el que está a la par, porque es lo que Pablo hizo. A Pablo nada le costaba desde un principio no haber mandado ni a Títico, ni a Tito, ni a nadie más, y llevárselos a todos en otro viaje y dejar a esa iglesia porque ahí son golosos, glotones, ociosos. Ahí no va a pasar. No, mira, ya ese es caso perdido. No nos compliquemos, vamos allá porque allá sí es tierra fértil. Ay, no, es que de verdad, no, mira, yo ya estoy cansado de este hermano, yo de verdad, créeme, yo ya le dije. Mientras el hermanito que está a la par suya no haya renunciado, haya sido anatema para el evangelio, sigue siendo hermano suyo. Particularmente esperamos que si alguno de nosotros peca, ustedes sean los primeros en tendernos la mano para restituirnos. Ese es nuestro anhelo. Confróntennos con la palabra, sean duros con la palabra, señalen nuestro pecado. Amén. Háganlo, por favor. Pero también ayúdennos a recordar el amor de Dios. Porque probablemente pecamos, porque se nos olvidó. Preferimos estar sentados nosotros en nuestro propio trono y seguir siendo nosotros primero antes que Dios. Esta iglesia decidió renunciar a ellos mismos. Y Pablo tuvo bien a escoger a estas personas. Pablo sabía que esta obra debe ser siempre impulsada y por eso tenía que mover a estas personas. La iglesia entiende perfectamente que estos siervos del Señor, especialmente Tito, que ha sido llamado para instruirlos, ahora tiene que viajar a otro lado y por eso no renuncian fácilmente en el amor del Señor a que Él vaya a instruir a otros. Y Pablo en este contexto le dice a Tito en el versículo 13, en diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada le falte. Dos cosas. Número uno, Pablo subraya que Zenas es un intérprete de la ley. O sea, no es alguien que no se ha estudiado. Y Apolos también fue instruido también en el evangelio y a ambos les da el mismo lugar y le invita a Tito, aquí particularmente no dice para dónde deben ir, solo les dice encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, dale, empujalos, movelos, ayudarles a avanzar, que no se queden estancados. Por alguna razón, para Pablo, Tito debe ayudarnos, no creo yo que solo, ay, que Dios te bendiga, que te vaya bien. Lo más seguro es que Él le dice, ya que tú los tenés cerca, impulsalos para esta otra nueva tarea a lo que van, porque no menciona que los requiere ahí, sino le dice, envíalos, apuralos, me urge que vayan a lo que ya les encomendé. Ahora, que esto que van a hacer y que Pablo y que Tito los impulse, no es solo, como ya les dije, que Dios les bendiga, que les vaya bien, cuídate. Ellos van de viaje. Y yo de verdad y con mucho cariño lo digo, yo no pude evitar
por más que lo intenté, recordar a nuestro Apolos, que se va a formar. Yo creo que nosotros deberíamos como iglesia sentirnos orgullosos y sembrar con mucho amor en nuestro hermano Jonathan. Y miren, no importa la cantidad. Y no es por hacerle propaganda, porque aquí está. No, hermanos, es que de verdad, ustedes mismos son testigos y han sido bendecidos con la instrucción que Él nos está dando como predicador a esta iglesia. Hay otras personas que también se están formando, que tal vez no lo han hecho tan público. Pero esperamos un día escuchar también de ellos. Pero hoy por hoy, a quien estamos ayudando formalmente, es a Él. Y es justamente a esto que se dice, que se refiere, porque más adelante dice, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Y antes de eso dice que nada les falte. Empujalos, incentivalos, movelos, que nada les falte. ¿Qué es nada, hermanos? Un carro, una casa, o lo necesario y suficiente para que estas dos personas cumplieran con la obra en su ministerio. Pablo increíblemente en estas palabras nos está recordando que es necesario que más hombres sigan y mujeres sigan sirviéndole al Señor, particularmente en la obra y en el ministerio de la palabra, si son hombres, y estos deben ser instruidos y formados, porque luego van a ser llevados. Probablemente Jonathan nunca se mueva de esta iglesia, pero tal vez alguno de los que estamos aquí siendo instruidos sí. Y este mensaje fiel a la palabra se ha llevado a otros lugares también. Ahí es a donde tenemos que pensar, no solamente en el beneficio a corto plazo, sino el beneficio a largo plazo de aquellos que van a ser confrontados con el evangelio y llamados al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Ahí es a donde debemos tener nuestra carga. Ahí es donde debe estar nuestra preocupación. ¿Quiénes eventualmente van a ser nuestros verdaderos hermanos en la común fe? Ahora, el versículo 14, como les decía, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras. Aquí podemos entender claramente que la carta está dirigida a la iglesia. ¿Quién es nuestro pueblo, hermanos? Y que nuestro pueblo dice. Aquí no le está diciendo a los inconversos, aquí no está hablando desde el principio, entendemos específicamente que Pablo le está hablando a aquellos que tienen el entendimiento del evangelio, el entendimiento de la palabra, es decir, a la iglesia. Es deber de todos los creyentes, participantes en la común fe y herederos de la gracia de la vida eterna, aprender a hacer obras buenas. Si usted se considera miembro del cuerpo de Cristo, no digamos de esta iglesia local, miembro del cuerpo de Cristo, es necesario que ustedes y yo aprendamos a hacer obras buenas. No solo a esperar que las obras pasen o que las cosas pasen o que el Señor dirá qué hacer. Debemos ocuparnos. Anteriormente también dice que debemos formar una iglesia. Dice en el versículo 2:14 de Tito, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros
para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, para posesión suya. Y este pueblo celoso de buenas obras. Yo vengo, Señor, a la iglesia porque aquí tú me confrontas con la palabra y me haces ser mejor persona para beneficio de mí mismo. El evangelio no se trata de nosotros, se trata de dar. La gran comisión dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No quedate sentado y crece tú mismo y engordate en la palabra y sé bendecido con las cosas que te voy a dar. ¿Se acuerdan de aquella figura que siempre teníamos, aquel ejemplo de que aquí, cuando día que lleguemos a la iglesia, que le dijimos la vez pasada, que lleguemos al cielo, perdón, y vamos a encontrar la bóveda de todo lo que el Señor nos dio porque nunca lo pedimos? Y decían los pastores, ¿verdad? Qué ojos, qué piernas, que no sé qué, que ahí decíamos amén, hermano, gloria a Dios, y levantábamos las manos. Hoy que queremos o que somos instruidos a aprender buenas obras, que implica renunciar a nuestra comodidad, que implica renunciar a nosotros mismos, no queremos. Porque antes se trataba de nosotros y de nuestro beneficio y de nuestra bendición. Ahora se trata de renunciar a nosotros para servir a los demás. Y aquí dice: nuestro pueblo aprenda a ocuparse. ¿Cómo va a aprender nuestro pueblo? ¿Cómo aprende la iglesia a ocuparse de buenas obras, mi hermano? Eso no se logra de la noche a la mañana. Los creyentes necesitan cambiar su forma de pensar para servir a Dios. Siempre reformando, siempre reformándonos. Ese es el lema de la reforma, mi hermano. Renovándonos constantemente por medio de las escrituras. Es la única forma que el cuerpo de Cristo va a aprender. Las escrituras nos dicen cuál es la voluntad buena, perfecta y aceptable de Dios. Y de las doctrinas de la gracia podemos aprender cómo seguir un ejemplo, cómo seguir como ejemplo al Señor, que andaba en todos lados y todos los días tratando de hacer el bien a los demás, sabiendo que estos mismos a quien ayudó un día lo iban a señalar y lo iban a crucificar. No hay otra manera, no hay otra forma en que ustedes y yo podamos reformar nuestro pensamiento para aprender a hacer buenas obras, que amando la palabra. Ustedes saben perfectamente que gracia y verdad siempre ha incentivado y ha promulgado un amor por las escrituras, porque las escrituras es el único medio que nos revela quién es Dios, que nos revela su voluntad, que nos revela lo que nosotros somos. Y es a partir de las escrituras que ustedes y yo entendimos que somos pecadores, indignos del amor del Señor, indignos del perdón del Señor, y que si no fuera por el sacrificio de Cristo en la cruz, como lo dice en el versículo 14 del capítulo 2, quien se dio a sí mismo por nosotros, no pudiéramos ser redimidos de toda iniquidad. Es la palabra del Señor, mis hermanos, a la que no le dedicamos tiempo. Nos levantamos súper temprano, incluso para orar, pero no leemos la palabra. Me tengo que levantar temprano, la oración rapidito, me baño, me visto al trabajo.
reunión a las 10, almuerzo de 12 a 12:45 porque no tengo tiempo, porque a la 1 tengo que estar en tal parte, o porque donde estamos sobre ese tiempo nos dan para comer. Y seguimos en el día a día. Y en la noche llegamos súper cansados. Quiero descansar. Ahorita no tengo tiempo. Voy a dormirme un ratito. Y se acabó el día. 8 horas de dormir. Los que bien duermen. 5 o 6 para los que se quedan viendo Netflix. Y perdimos el día. Porque no aprendimos nada nuevo del Señor. Y Pablo nos recuerda que nuestro pueblo debe aprender a entender la santa, buena y bendita voluntad de nuestro Padre, porque así vamos a entender cuáles son las buenas obras. ¿De qué nos serviría a nosotros como Iglesia Bautista Gracia y Verdad tener nuestro propio terreno, nuestra gran iglesia, nuestras sillas excelentes, un piso bonito, cámaras, luces, pantallas? ¿Qué nos sirve invertir en lo material si nuestro corazón todavía no está alineado al Señor? Que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras. Esa es la premisa de toda la carta. Aparte, pues sí, de la instrucción. La idea es que este pueblo, ¿y saben por qué? ¿Saben por qué habría que hacerlo? Pongámonos en contexto. La iglesia de Creta estaba en medio, como ya lo dijimos, de una sociedad acostumbrada al placer de la carne, del mundo. No seamos tan explícitos, podemos decir en que simple y sencillamente si tenían ganas de comerse un pastel, se lo comían sin reprensión. Si tenían ganas de ir a jugar fútbol, iban a jugar fútbol y se acabó. Si tenían ganas, satisfacían todo lo que a ellos querían. Y la carga de Pablo era, ok, nosotros somos la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, y debemos ser diferentes. La carta se enfoca bastante en las buenas obras porque era la manera en que la iglesia de Creta se iba a diferenciar de los demás, de los inconversos, de los que no conocían al Señor. Era la única forma en que iban a ser luz. Y esa es una forma en que se iban a diferenciar y la gente iba a decir, ¿por qué estos son diferentes? ¿Por qué ya no comparten igual que nosotros? Porque son más educados. Perdón, ¿no les ha pasado que ustedes pasan a la par de alguien y dicen, buenos días? Y como que a la pared le dijeron. O ustedes están sentados ahí y pasa alguien en su escritorio, por ejemplo, en el trabajo, y no dice ni buenos días. Y ya cuando va por ahí, buenos días, y ni les contesta. ¿Qué dice la gente cuando alguien no dice buenos días? Qué maleducado este. La misma idea era con la iglesia de Creta. Al portarse diferente, al ser diferentes, porque ahora tenían el entendimiento de la palabra que había cambiado sus corazones, que había cambiado su forma de ver el mundo, que ahora les importaba instruir a estos hombres y mujeres que no entendían quién era Dios. Pablo les llama con urgencia a mostrar que la iglesia debe ser luz para el mundo. Y particularmente entendemos que son, entre comillas, egoístas los cretenses, que eran ladrones, ¿se acuerda? Quiere decir que
esto me gusta, me lo llevo para mí. Pero Pablo dice aquí que aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo las necesidades apremiantes. ¿Mis necesidades apremiantes? No. Las necesidades apremiantes de los hermanos. ¿Sabe qué estaba diciendo? Procuren saber de qué tienen necesidad los demás. Y si pueden, ayuden de una o de otra forma. La gente egoísta decreta, va a empezar a ver que ustedes y yo somos una familia, la común fe. Esa es la idea. Esto de las necesidades apremiantes no debía tomar desprevenida a la iglesia, por el contrario, debían estar listos y preparados para cualquier necesidad que se pudiera presentar. Eso es lo que les está diciendo. Así como apoyaban a la obra misionera particularmente, por ejemplo, también debían apoyar a las viudas y a los huérfanos, orar por los enfermos, preocuparse por aquellos que tenían algún problema o estaban en pecado. ¿O no es eso lo que enseña la palabra? ¿O no es eso lo que nos manda la Escritura? Una vez más, Pablo sigue un proceso. Hermanos, primero debemos aprender nosotros internamente. Lean la Escritura. Aprendan. Una vez aprendido, esto no se lo quedan ustedes, esto lo comparten con los demás para que los demás crezcan también. Y aprenden para guiar e instruir, no solo para saber más. ¿Por qué? Porque no tienen que estar sin fruto. Esto es lo que Santiago nos recuerda. La fe sin obras es muerta. Y no que las obras nos salven, como lo hemos estudiado en muchas otras ocasiones. Porque si ustedes y yo somos cristianos, debe ser evidente. La gente debe dar testimonio y poder decir: yo conozco a esta persona, he visto su cambio. Y entonces vamos a dar estos buenos frutos por las buenas obras. Esto es lo importante de saber qué es lo que Dios quiere de nosotros individualmente y como iglesia. Nosotros no podemos desprendernos de nuestra comunidad, de la iglesia local y simple y sencillamente decir: yo estoy bien, estoy leyendo la palabra y estoy aprendiendo a luchar con mi pecado. Lo hemos visto. Es urgente que ustedes y yo vayamos y busquemos a alguien. Y en nuestra iglesia, la metodología es la rendición de cuentas. Hermano, usted y yo necesitamos que alguien conozca nuestro pecado para que nos ayude a orar. Hermano, fíjese que yo ya tengo un mes sin tomar, pero me cuesta. El problema es que cuando yo tomo, no me tomo una, sino dos, pero 2 cajas. Y cuando me echo las 2 cajas, no aterrizo hasta dentro de una semana. Y mejor los programas de Alcohólicos Anónimos se apoyan entre ellos, y muchas veces nosotros como cristianos ni siquiera sabemos que el hermano tiene alguna dolencia, necesidad, vicio.
La iglesia, mi amado hermano, es una obra en familia. No nos mire como desconocidos y aprendamos a no verlos como desconocidos también. Los frutos que nosotros demos deben ser santificados por la palabra del Señor para que glorifiquen su nombre. Pero también permiten que hagamos, muy bien, hagamos lazos entre unos y otros, que se fortalezcan. El versículo 15 dice: todos los que están conmigo te saludan. Increíble, ¿o no? Saber que aquellos que están allá me mandan saludos. Todos ellos están orando por nuestra iglesia. La iglesia de San José Guayabal, por ejemplo, para los que la conocen o por lo menos han oído, está orando por nosotros. Qué tranquilidad se siente saber que hay personas orando por nosotros y por nuestros problemas. Pero también debemos devolver esto. A pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras circunstancias, también debemos orar por los demás. Porque esta obra, como ya se los dije, es en familia. Esta familia nos enseña no solo a cultivar nuestras relaciones con los demás, sino también a fortalecerlas de tal manera que sean naturales entre nosotros. Es decir, que haya un momento en que a ustedes ya no les pese preocuparse por los demás. Hay un hermano nuevo, yo lo voy a invitar. No, yo lo voy a invitar. No, yo voy a ir. Vamos los tres, pues vamos los tres. Hermanos, los tres los queremos invitar a usted, a su esposa y a sus 20 hijos. Vamos a comer ahí churritos con gaseosa. Porque solo para eso tenemos, hermano. No se preocupe. Mire, pero es que anda, traemos los churros antes de que se vayan. Los sentamos ahí en la mesa y pum. Platíquenos, ¿qué tal está? ¿De dónde viene? Porque no es la comida, es el interés. Es el interés. Aquí tengo uno que me tocaba rogarlo para que fuera a comer. No me decía, aquí estoy bien. Y la trepita. Hermanos, es importante que ustedes y yo entendamos este maravilloso regalo. Este misterio estaba escondido para el Antiguo Testamento, mi hermano. Lo hablábamos el sábado con los hermanos. La gente no entendía de qué estaban, los profetas, perdón, no entendían qué estaban profetizando. Y a partir de la muerte de Cristo, de su resurrección y que el Espíritu Santo descendió, este misterio fue revelado a la humanidad. Y ustedes y yo le estamos usufructuando. Y quiero ponerles esta carga horrible: la muerte de aquellos que fueron perseguidos por Cristo. Que les pese, porque a mí me pesó. Estamos bien cómodos aquí jugando a ser iglesia quizás, jugando a ser hermanos quizás. Digo quizás porque no conozco sus corazones. Pero hay otros que sufrieron, pagaron con su vida para que ustedes y yo tengamos la Biblia, para que no la leamos, para que digamos, ay, sí, buenas obras cuando tenga tiempo. Ahorita voy a ir a comer, voy a ir a cenar.
o las obras buenas con los que yo quiero. Y Jesús dijo, amen a sus enemigos y oren por ellos. Esa familia está también para acuerparnos en tiempos de necesidad y aflicción, para ayudarnos a crecer y fortalecernos en la fe, en la común fe en nuestro Señor Jesucristo. Probablemente hoy usted sea fortaleza para un hermano, pero mañana nosotros vamos a ser fortaleza para usted. Estamos aprendiendo a amarnos entre todos, con nuestros defectos también, con nuestras virtudes también. Es necesario que lo entendamos. Estas son las buenas obras que Pablo anda buscando. Que la iglesia pueda ser esta luz. No que vayamos a alimentar al mundo, sino que en nuestra iglesia local haya el amor suficiente. Este amor que refleje el amor que Dios tuvo para con nosotros. En que aún siendo pecadores, su Hijo murió por nosotros. Una vez en una de las clases nos hacía la figura el pastor Jaime de decir, cuando habla de siendo pecadores, recuerden esto, Dios no puede estar a donde hay pecado. Es decir, que si hay un pecador, se constituye en enemigo de Dios. Entonces, Dios envió a su Hijo a morir por sus enemigos. Y cuando muere por sus enemigos, no solo los perdona, sino los restituye y los hace coherederos con su Hijo, dándonos algo que no merecemos, para que nosotros lo desperdiciemos o lo aprovechemos para su gloria, teniendo estas buenas obras de las cuales debemos aprender en familia primero y luego para con los demás. Muchos de los que están aquí han venido por una persona que ya no está o han venido porque nos vieron en internet. Muchos otros nos conocíamos desde hace bastante tiempo. Pero la idea es que sea que nos conociéramos desde antes o viniéramos por cualquier medio que viniéramos. Hoy nosotros debemos tratar de ser una familia en Cristo. Esta familia es santa, unida por la gracia y el amor a y en Cristo Jesús. No hay otra forma. Es que a mí me gusta ahí como me tratan, ¿no, hermano? Entonces, estamos nosotros haciendo algo mal. Es que ahí el Señor me ha enseñado el amor de los hermanos. Ahí sí. Y usted, estoy más que seguro que sabe cuando una persona le ama en el Señor y está preocupado por usted, y cuando simple y sencillamente lo está haciendo porque hay que hacerlo. Ahora examínese usted también, porque ama a los demás. Es que así me dicen que lo haga. O es que estoy tan agradecido al Señor. ¿Se acuerdan los aspectos que mirábamos? Una persona que se siente amada por el Señor. Ahora tiene sentido, ¿verdad? Amada por el Señor puede mostrar amor por los demás. Por los demás. Esta, por último, es una obra para su gracia. Esta familia es muy particular. Pablo dice, saluda a los que nos aman en la fe. Ellos también saben que nosotros les amamos. ¿Usted sabe que nosotros le amamos? ¿Se siente amado, hermano? Si no se siente amado, estamos cometiendo un error.
Pero si no se quiere sentir amado porque usted prefiere estar solo porque es su pecado, es más chivo andar solito que acompañado de un cristiano, revise su fe. Aquí solitos somos una cosa, en público somos otra. Somos familia, una familia por su gracia, para su gloria. Nosotros no merecemos el amor de Dios, no merecemos la misericordia del Señor, no merecemos ni siquiera la comida que comemos, el aire que respiramos, la salud que tenemos, ninguna clase de bienestar temporal o eterno. Lo que de verdad merecemos es el infierno y la separación eterna de Dios, porque siempre hemos sido pecadores y siempre pecamos. Merecemos la condenación total. Y cuando entendemos esto, cuando de verdad entendemos esto, esta última frase se vuelve un regalo increíble y especial. La gracia sea con todos vosotros. Una gracia que no merecemos, mi hermano. Una gracia que de verdad no merecemos. Una comparación sin igual de parte de Dios, mostrándonos su favor y su amor. Cuando hoy en la mañana ni siquiera pensamos en el Señor, porque veníamos manejando y se nos atravesó algo y lo primero que hicimos es sacar el viejo hombre. Y veníamos para la iglesia. Es esta gracia la que nos sostiene. Y Pablo se encarga de recordárnosla en la última línea de su carta. No merecemos nada, mis amados hermanos. Pero Dios nos lo ha dado todo en nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos estar agradecidos con el Señor, recordando y procurando hacer buenas obras conforme a su palabra, conforme a su instrucción. Primero que nada, para darle la gloria a Él. Segundo, para hacer testimonio en esta tierra. Y tercero, para que aquellos que vean el amor reflejado de Cristo en nosotros sean llamados a ser parte de nuestra comunidad. No solo en la iglesia, mi hermano. Desde el momento en que se acuesta, se levanta, en el trabajo, en su centro de estudios, en su familia, donde quiera que sea, usted y yo, no solo estamos llamados, sino obligados a hacer obras buenas, a procurar estas obras que glorifiquen al Señor. Vamos a orar. Bendito y amado Señor, gracias te damos esta noche porque nos has recordado que en prácticamente toda la carta a Tito, Pablo nos recuerda que es tu palabra el punto central del aprendizaje de quién eres tú, quiénes somos nosotros y nuestra posición delante de ti. Que es tu palabra, Señor, quien nos recuerda lo que merecemos y lo que no merecemos. Que es tu palabra, Señor, la que nos revela quién eres tú, tu maravilloso poder, lo que tú has permitido que nosotros entendamos está aquí. Y que solamente por medio de ella nosotros vamos a ser reformados en nuestros corazones para glorificar tu nombre haciendo las obras buenas que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones.
Gracias por ponernos en una familia que no es perfecta. Gracias por ponernos en esta iglesia y enseñarnos siempre que debemos seguirnos fortaleciendo para tu gloria y tu honra, pero también para llevar el evangelio a aquellos que lo necesitan. Gracias por recordarnos que es necesario que seamos preparados en tu palabra, que seamos preparados en el conocimiento de tu palabra, pero para amar e instruir a los demás, para acuerpar cuando sea necesario, para dar consejo cuando alguien lo necesite, pero también porque nos recuerdas que nosotros debemos estar siempre atentos a las necesidades de nuestros hermanos, y no solo las espirituales, también las materiales, Señor. Aquellas necesidades apremiantes que muchas veces no dejan dormir, que muchas veces quitan el hambre, que muchas veces causan presión, que muchas veces, Señor, se escapan de nuestras manos, y que es mucho más fácil llevarlas cuando lo hacemos entre todos. Gracias, Dios, por esta familia increíble. El 10 de febrero del 2017 tú permitiste que creciera. Gracias, Señor, por haber levantado a un gran hermano que nos ha instruido en tu palabra. Enséñanos a ser esta familia que tú quieres que seamos. Enséñanos a ser y a cuidar de los demás conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra.